Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto verlos, saludarlos, saber que están bien, se ven bendecidos desde aquí, pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Cada quien sabe cómo está. ¿Están listos para la palabra? ¿Sí prepararon su corazón? Sí, bueno, pues abra su Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4. La semana pasada vimos un tema que yo le titulé Tiempos peligrosos. Bueno, considerando el tema y los tiempos que estamos viviendo, decidí convertir en una serie este tema, Tiempos peligrosos. Entonces, es lo que vamos a estar viendo durante todas las próximas semanas, lo relacionado con los tiempos peligrosos que estamos viviendo y lo que dice la Escritura con respecto a todo esto. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver el tema número 2. El tema pasado fue un tema introductorio a lo que son los tiempos peligrosos. Y el día de hoy vamos a ver un tema que yo le he puesto, el peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía. Para eso vamos a leer 1 Timoteo 4:1, el cual dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hasta ahí. Vamos a hacer una breve oración. Yo le pido que me acompañe para poner en manos del Señor este tiempo. Padre bueno y poderoso Dios, una vez más en esta mañana nos acercamos delante de ti para agradecerte por todas tus bondades y misericordias, por guardar nuestras vidas, por ser paciente con nosotros, enseñarnos, atraernos con cuerdas de amor a tu presencia y seguir perfeccionando tu obra en nosotros. Gracias porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. A pesar de que fallamos, tú sigues bendiciendo, sustentando, sosteniendo nuestra vida, nuestras familias, y nos has traído a este lugar con el propósito de seguir aprendiendo de ti, de tu voluntad. Y nosotros queremos estar atentos, pero necesitamos de tu gracia, esa gracia especial que sensibiliza nuestros sentidos espirituales para poder recibir tu instrucción y poder estar atentos a las circunstancias que están aconteciendo a nuestro alrededor, para no desviarnos de la fe, sino permanecer firmes en tus caminos. Bendice a cada uno de mis hermanos, toma control de cada uno de sus pensamientos, sentimientos, toma control de sus miembros y sus sentidos, y también de los míos, Señor, para que yo pueda hablar como debo hacerlo, para que pueda hablar con rectitud en mi corazón y que sea agradable los dichos de mi boca delante de ti. Gracias, amado Salvador, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que todo es de ti, por ti y para ti, y eres tú quien recibe siempre toda la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Amén. El peligro de la apostasía. Mire, es necesario entender la apostasía como un peligro que es real. Es una condición real y es vigente en nuestros tiempos, en nuestros días. Ahora, no solamente eso, la apostasía es un mal contagioso. Alguien que apostata de la fe regularmente no lo hace solo, arrastra a más con él o con ella. Es una condición contagiosa de la cual tenemos que cuidarnos para no caer en ella, para lo cual necesitamos discernir lo que es de Dios y lo que no pertenece a Dios, lo que no es del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ser sensibles a estas cosas. Saber quién es de Dios y quién no es de Dios, saber discernir entre lo santo y lo inmundo. Ser sensibles a los peligros que estos tiempos nos presentan para nosotros poder actuar con temor de Dios y evitar ser arrastrados por pensamientos apóstatas, para poder permanecer fieles a su voluntad. Tenemos que buscar permanecer siempre firmes
en la palabra de Dios. Déjame preguntarte algo, ¿qué tan consciente eres del tiempo en el que estamos viviendo? ¿Eres de esos románticos empedernidos que creen que las cosas van a mejorar? ¿O que crees que las cosas están saliendo bien el día de hoy? ¿O estás consciente de que cada día está más cerca la venida del Señor Jesucristo? Y entre más se acerca esa venida, los tiempos más peligrosos se vuelven. ¿Estás consciente del tiempo en el que estamos viviendo? La semana pasada yo tomé como base el texto de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, en donde Pablo advierte nuevamente a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes de saber esto, le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dile al que tienes a un lado, debes saber esto. Todos debemos de saber esto. Alguien que no entiende que estamos viviendo tiempos peligrosos es alguien que va a caer en el engaño y en el peligro de estos tiempos. Y va a ser destruido por estos peligros. En los postreros días, dice Pablo, ahora, estos postreros días se refiere a todo el tiempo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está desde que el Señor Jesucristo dijo estas palabras o ascendió a los cielos hasta su segunda venida implican los postreros días. Es decir, que los tiempos que nosotros estamos viviendo están incluidos en este pasaje. Ahora, no solamente eso, aún más. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Por eso Pablo expresó en Romanos capítulo 13, versículo 11 lo siguiente. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren, si en los tiempos de Pablo el Espíritu Santo habló diciendo, es hora de levantarnos del sueño, ¿cuánto más ahora el Espíritu Santo no está hablando a la iglesia, a los hombres? ¿Cuánto más ahora, casi 2000 años más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Si en aquel tiempo era necesario, el día de hoy, mis hermanos, es urgente. Es hora ya de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero entre más cerca está esa salvación, entre más cerca está la venida del Señor, más peligrosos son los tiempos, más complicados se vuelven. Ahora, la realidad es que desde que el Señor ascendió a los cielos, cada generación ha enfrentado tiempos peligrosos. Cada generación enfrenta sus propios peligros, en donde hombres influenciados por la inteligencia de Satanás y sus demonios se levantan queriendo desvirtuar a Dios y restarle autoridad a su palabra. Eso ha sucedido siempre y lo va a suceder hasta que Jesús venga por segunda vez. Siempre va a haber personas que quieran desvirtuar a Dios, restarle santidad, volverlo o convertirlo el malo de la película, o simplemente restarle autoridad a su palabra. Pablo dice que son engañadores, que viven siguiendo y enseñando doctrinas de demonios. Ahora, esto de doctrinas de demonios se refiere a toda clase de enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. No importa si tiene buena intención, no importa si suena bonito, no importa si satisface tus deseos o te alienta en tus metas o en tus impulsos. Si es contrario a la palabra de Dios, eso se vuelve una doctrina de demonios.
Hombres que viven siguiendo y enseñando doctrinas de demonios. Hombres hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia y viven manipulando a otros para su propio beneficio. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y lo más peligroso de ello, dice Pablo, es que parece que lo que hacen viene de Dios, porque tienen apariencia de piedad. Parece que lo que hacen viene de Dios, pero no es así. Hombres que están entre nosotros y que la instrucción de la palabra de Dios dice es evítalos. Evítalos porque de otra manera corres el riesgo, corres el peligro de caer en sus manos y ser desviado de la fe, siguiendo este tipo de espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios. Doctrinas, enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios y por lo tanto de su santidad, de su justicia, de su verdad. El Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, abre tu Biblia ahí. Mateo 10, 16, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Síganme con su Biblia o véanlo en la pantalla. Dice Mateo 10, 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Esos son los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Y eso no ha cambiado, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde constantemente estamos siendo bombardeados por todo tipo de voces que nos hablan en contra de la voz de Dios. Siempre vamos a encontrarnos con lobos rapaces que tienen apariencia de piedad, pero la realidad es que van en contra de la voluntad de Dios. Personas o cosas que nos dicen que quieren el bien para nosotros. Algunos incluso fingen estar interesados por nosotros y fingen estar hablando de parte de Dios a favor de nosotros. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Jesús dijo en Mateo 24, 5, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser sensibles y tenemos que cuidar lo que estamos escuchando. Y cuánto más ahora que podemos escuchar voces al otro lado del mundo por medio de las redes sociales. Tienes que estar atento y sensible a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la leen? Bueno, aquí tienes, hermano, lo que te va a ayudar a ser sensible a la voluntad de Dios. Lo tienes en tus manos, pero si lo tienes guardado, vas a ser de esos hombres que caen en manos de todos estos engañadores que enseñan doctrinas de demonios, que son hipócritas y mentirosos, que fingen estar interesados en ti, que quieren el bien para ti, pero que al final simplemente te están manipulando. Son tiempos peligrosos. Pablo enseñó y le advirtió a los ancianos en la ciudad de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, ¿tú crees que esto
Pablo se lo sacó de la manga simplemente para tener un buen discurso que decir a los ancianos en Éfeso. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que está hablando, como lo hizo en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, es claro, son tiempos peligrosos donde muchos van a apostatar de la fe. Y nosotros corremos el mismo riesgo de apostatar de la fe si no estamos viviendo firmes en la voluntad de Dios por medio de su palabra. Si somos inconstantes en nuestra vida espiritual. Si nos hemos convencido que somos salvos, pero ese convencimiento es intelectual. Se dice de una pequeña niña, una niña muy linda, a la cual su mamá la mandó a llevarle unas galletas a su abuela. Esta niña tenía una capucha roja. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa niña? Muchos le llaman Caperucita Roja. Se dice que esa niña fue a llevarle las galletas a su abuela y su mamá le dio instrucciones claras y precisas. Vete por este camino, no hables con nadie, con ningún extraño, hasta que llegues a la casa de tu abuelita. Pero resulta que esta niña en el camino se encontró con un hombre elegante que parecía confiable y que en la inocencia e ingenuidad de esta pequeña le soltó toda la sopa. Bueno, ustedes conocen el final de la historia, ¿verdad? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Bueno, se dice también de 3 personajes con trompa llamados los 3 cochinitos. ¿Cuántos han escuchado hablar de los 3 cochinitos? Quienes en su ingenuidad, 2 de ellos por perezosos hicieron construcciones mediocres de sus casas y terminaron huyendo de un lobo que se los quería comer. Bueno, en ocasiones somos tan ingenuos como estos personajes de cuentos. Pensamos que son cuentos de hadas para mis hijos y se los ponemos en YouTube o compramos los cuentos y se los leemos. Pero hermanos, en ocasiones somos tan ingenuos como estos personajes de cuentos, que aunque ficticios, reflejan en muchas ocasiones la cruel realidad de la necedad humana. Mira, el mundo nos grita por todos lados lo que está haciendo. El mundo nos grita la forma en la que está actuando y el mundo nos habla claramente de las estrategias que está usando para poder cautivar nuestro corazón y desviar nuestra fe. Velo en las películas. Cualquier película que tú veas, ahí viene claramente marcado el tipo de pensamiento que el mundo tiene y lo que quiere hacer contigo. Mas sin en cambio no creemos. No somos sensibles y seguimos cayendo en los mismos errores y mismos desvíos que otros han caído porque nosotros nos confiamos demasiado. Simplemente porque vemos a alguien que tiene un traje elegante. Si tiene traje es pastor, si anda en chanclas es un lobo. Y no vemos sus frutos, no vemos la palabra, vemos la apariencia. Y al igual que la buza caperuza, corremos el riesgo de ser devorados. Nos confiamos demasiados porque parecen otros buenas personas, porque los vemos muy superficialmente, tal y como en muchos es su vida espiritual, superficial. Somos perezosos y no trabajamos como deberíamos trabajar, pensando que, al igual que aquellos 2 cochinitos,
que con una edificación mediocre va a ser suficiente para hacerle frente a todos los peligros que enfrentamos en el día a día. Y vamos a poder ser librados de hombres perversos que la Escritura claramente nos dice que van a aparecer en nuestros días. Por eso ves muchos corriendo de las iglesias. Y ves saltando de iglesia en iglesia, siendo manipulados. Y se quedan donde más los manipulan. Por esta causa, hermanos, muchos terminan apostatando de la fe verdadera, la fe que es en Cristo Jesús. Aquella fe que sí debe de producir frutos de justicia que son para gloria y alabanza de Dios. Pero son tiempos peligrosos. Y el peligro de la apostasía, hermanos, es algo que estamos enfrentando todos y cada uno de nosotros día con día. Por eso la advertencia del Espíritu Santo contra la apostasía. El Espíritu claramente dice que en nuestros días algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es la apostasía? Déjame hablarte un poco acerca de la apostasía. Bueno, la palabra apostasía significa rebelión o abandono. Rebelión o abandono. La palabra apostasía tiene que ver también con aquella palabra que se tradujo como divorcio en la Biblia, cuando habla de dar carta de divorcio, que es la palabra apostación. Y nos habla de una rebelión o un abandono, estar separado o divorciado. Ahora, esta palabra apostasía no surgió como un término religioso. Esta palabra se utilizaba principalmente en el ámbito de la política o en los entornos militares. Se usaba para hablar de alguna rebelión política o una revuelta política. Pero también en el griego clásico se utilizaba para hablar de aquellos que desertaban ante una autoridad militar o que se sublevaban ante una autoridad militar, lo que traía como consecuencia vergüenza, deshonra, y entonces aquel soldado pues era catalogado como un desertor. Después este término se usó en el ámbito religioso para referirse a aquellos que desertan, que se rebelan o que abandonan la fe que un día profesaron, pero que ahora van en contra de ella. Por ejemplo, en Hechos 21 se le acusa a Pablo de enseñar a los judíos que apostaten contra la ley de Moisés, es decir, que se rebelen contra la ley de Moisés o abandonen la ley de Moisés. En 1 Timoteo 4:1 se utiliza la palabra griega afistemi, la cual se tradujo como apostatarán de la fe. Y es precisamente este mismo significado. Habla de desertar, abandonar, alejarse y apartarse de la fe. Expresa la idea de abandonar la fe y por lo tanto o por consecuencia alejarse de Dios. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La fe bíblica. La fe en lo que Dios dijo, no en lo que yo creo que es. No en que creo que el arbolito me va a cumplir un milagro o que yo tengo mucha fe en fulanito y entonces va a pasar lo que yo quiero. No, sin fe, sin creer, confiar, depender de las palabras de Dios escritas en la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y si abandonamos esa fe, entonces nos alejamos de Dios. Una persona dijo que la apostasía se usa en el sentido absoluto de pasar a un estado de incredulidad. Ahora, ¿tú crees que dentro de las iglesias haya personas incrédulas? Totalmente. Tú puedes estar sentado ahí, pero no creyendo lo que dice la palabra de Dios. Te vuelves un incrédulo.
Porque a pesar de que lo ves que está escrito, que el Espíritu claramente dice que habrá tiempos peligrosos y que apostatarán de la fe, tú puedes ser incrédulo y decir, no creo. No creo que a mí me pase. No creo yo ser de esos. No creo estar viviendo eso. Bueno, la apostasía es pasar a un estado de incredulidad. Y de este modo se refiere a la disolución de la unión con Dios que subsiste única y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Aquel que pasa a un estado de incredulidad deja de estar unido a Dios, porque lo que nos une a Dios, ¿qué es? La fe. La fe en Cristo Jesús, en su palabra. Por lo tanto, la apostasía con respecto a la fe cristiana es entonces una condición de incredulidad que lleva al rechazo y abandono de la verdad de Dios expresada en su palabra. Porque dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos perfectos, maduros, preparados para toda buena obra, aún en medio de tiempos peligrosos como los que estamos viviendo el día de hoy. Rechazar y abandonar esta verdad es caer en un estado y condición de incredulidad que se conoce como apostasía. Aunque vengamos y nos sentemos en una silla a escuchar la palabra, aunque cantemos alabanzas. La apostasía, hermanos, es un tema importante en las Escrituras, porque se trata de una condición del hombre que atenta contra Dios. Ha existido desde el principio, desde que Adán y Eva decidieron restarle autoridad a la palabra de Dios, fueron incrédulos ante la instrucción del Altísimo. Después con el pueblo de Israel, cuando se volvieron a los ídolos, abandonando a Dios y su ley. Pasó en los inicios de la iglesia, y así desde de generación tras generación hasta nuestros días, siempre ha habido y hay personas apóstatas, personas que abandonan la fe que un día confesaron tener en la palabra de Dios, en Cristo mismo. Ahora, yo quiero hacer notar algo importante. Una confesión de fe no necesariamente implica un nuevo nacimiento. Porque entra la discusión si realmente alguien que es nacido de nuevo puede abandonar permanentemente la fe cristiana. Bueno, muchos creen que sí, porque dicen, es que no puede ser apóstata alguien que no ha creído verdaderamente. Bueno, es que la realidad es que la fe o una confesión de fe no implica en lo absoluto un nacimiento de nuevo. Que alguien diga que cree no significa que haya nacido de nuevo. Lo que marca verdaderamente que hemos nacido de nuevo es el fruto. Por eso Jesucristo dijo, por el fruto se conoce el árbol. El árbol malo y su fruto es malo. El árbol bueno y su fruto es bueno. Por el fruto es que se conoce el árbol. ¿Puede una persona confesar la fe que es en Cristo Jesús, pero después abandonar esa misma fe que había confesado tener en las Escrituras? Ahora, ¿qué es aquello que puede provocar que una persona caiga en la apostasía? Bueno, hay muchas razones. La Escritura nos habla de la persecución. Muchos, por no sufrir persecuciones, prefieren abandonar la fe. Cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando otros te rechazan, te echan carrilla, te corren del trabajo, te quitan la herencia y cualquier otra cosa, mejor ya no sigo a Cristo Jesús.
aunque estabas convencido de entregarle tu vida. También las tentaciones y las pruebas son una causa por la que una persona puede caer en la apostasía, como aquellos corazones en donde el Señor, por medio de la parábola del sembrador, expresó que caían en una tierra en donde al llegar las pruebas ya no andaban más en los caminos del Señor. O aquellos que cayeron entre los espinos y los abrojos, que al llegar las tentaciones, la riqueza de este mundo, las cosas que ellos deseaban en su corazón, se apartaban de Dios. Ya no le seguían más. Una falta de correcto conocimiento del Señor, un deseo por las cosas de este mundo más que las de Dios, el descuido de una práctica de adoración o vida espiritual, la incredulidad, son cosas que pueden producir que nuestro corazón se vuelva apóstata. Pero lo que el Espíritu nos dice aquí es que una de las causas por medio de las cuales nosotros podemos caer en la apostasía es por escuchar espíritus engañadores. Por escuchar a los falsos profetas o a los falsos maestros. Mis hermanos, eso nos puede llevar a la apostasía. El Señor Jesucristo nos advirtió diciendo en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos son engañados por falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos que no están interesados en la palabra de Dios, sino están interesados en sus propios vientres, en sus propias satisfacciones. Y buscan un lugar donde les rasquen el oído y satisfagan sus deseos. Es el peligro de escuchar espíritus engañadores, hermanos. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, lo mencionó como una de las acciones que dará inicio al tiempo del anticristo, el cual, dice la Escritura, que se levanta en contra de todo lo que es de Dios, se levanta con señales y prodigios mentirosos para engañar a todos los que no quisieron recibir la verdad para ser salvos, sino que se desviaron de en pos de Dios para seguir su propio corazón. La apostasía en este sentido se puede manifestar de dos formas: de manera silenciosa, es decir, aquellos que dicen que confiesan a Dios, pueden asistir a las iglesias, pero están desviados de la verdad. O de manera escandalosa. Es decir, de personas que declaradamente se apartan de Dios, de aquella fe que un día confesaron, incluso predicaron, porque son personas que ocupan en muchas ocasiones puestos de liderazgo y después abandonan la iglesia y hacen declaraciones heréticas. Pero ambas son apostasía, los que están dentro y los que están fuera. Porque la apostasía es un abandono o rebeldía en contra de la verdad de Dios a causa de una condición de incredulidad. Nosotros tenemos que alejarnos de cualquiera de estos tipos de personas y evitar a toda costa ser de este tipo de apóstatas. La cuestión está, hermanos, en que la apostasía comienza cuando escuchamos lo malo. Así comienza la apostasía. Mira, ¿cómo viene la fe? ¿Por qué? Por el oír, ¿verdad? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, la apostasía también viene por el oír, pero no la palabra de Dios. Viene por el oír todo lo que no es de la palabra de Dios. Pero ambas
nos hablan de estar escuchando. Tú puedes estar escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, y tú puedes ser un hombre o una mujer de fe y que crezca en la fe, que enseñe a otros las verdades del Evangelio. Pero también puedes ser un hombre, una mujer que esté escuchando no la palabra de Dios, sino espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y terminar apostatando de la fe. En cualquiera de los casos tienes que estar escuchando. La apostasía comienza cuando escuchamos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La cuestión está en que muchos escuchan lo que no deben escuchar. Y nos encanta escuchar, sobre todo chismes, ¿sí o no? Estás viendo que está interesante la plática y hasta avientas una moneda, ¡ay, se me cayó! Y te acercas a juntarla para escuchar el nombre de quien están hablando. Nos gusta escuchar, pero en muchas ocasiones no escuchamos lo bueno, sino escuchamos lo malo, lo que no debemos escuchar, y a veces escuchamos a quien no debemos escuchar. Mira, como hijos, cuando estamos pequeños, a los que menos escuchamos son a los padres, ¿sí o no? ¿Y quiénes son los que más nos aman? Los padres. Escuchamos a los que ni siquiera conocemos y rechazamos a los que nos conocen y quieren el bien para nosotros. Bueno, ese es el principio de una apostasía. Cuando nosotros rechazamos al que nos ama, que es Dios, para escuchar a los que ni siquiera nos hacen en el mundo. Ay, es que a mí me encanta escuchar las predicaciones de Spurgeon. ¿Sí sabes que Spurgeon ya se murió? Y que él nunca supo si tú exististe o no, ni le preocupaba. Pero muchos dicen, ay, es que las prédicas de Spurgeon están tremendas, y nunca lees la palabra para ver si las prédicas de Spurgeon van acorde a la palabra. No estoy diciendo que sea un mal predicador, al contrario, fue un hombre grandemente usado por Dios, pero al fin hombre, como todos nosotros. Y muchos escuchan a los que no tienen que escuchar. Por ejemplo, tenemos a Eva y su conversación con la serpiente. ¿Cuántas veces conversó Eva con la serpiente? Muchos van a decir, una. Pues es la que te dice la Biblia, porque la Biblia nada más enseña la conversación en la que cayó. Pero yo te aseguro que antes de caer en el enredo de las palabras de la serpiente, tuvo muchas conversaciones con ella para tenerle la confianza de poder recibir sus palabras. Quizá comenzaron con un saludo. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué? Oye, ¿qué onda? ¿Dónde vives? No, o sea, qué bueno. Hasta el punto en el que llegó y la serpiente tuvo la confianza para decirle, oye, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. Y ahí comenzó el peligro, que llevó a toda la humanidad a la condición en la que estamos ahorita. Una condición de maldición, que Cristo Jesús claramente por medio de su sacrificio arregló. Cada uno, hermanos, somos responsables de lo que escuchamos. Y somos responsables de a quién estamos escuchando. Esto nos puede llevar a edificar nuestra vida correctamente o nos puede llevar a la apostasía. Por eso Santiago dice, todo hombre escuche, sea pronto para escuchar, tardo para hablar, pero pronto para escuchar, para discernir, identificar lo que puede ser de beneficio y bendición a tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, o aquello que te puede llevar a abandonar o rebelarte contra la verdad de la palabra de Dios. Así ha sucedido por generaciones. Mira, Pablo advierte a los corintios en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 11 y 12. Abre tu Biblia ahí.
Por esto Pablo les advierte a los corintios, cuando les está poniendo como ejemplo la apostasía del pueblo de Israel. Cuando tentaron a Dios, cuando murmuraron contra Dios, haciéndolo contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés y Aarón le dijeron: oye, espérense, su murmuración es contra Dios, nosotros ¿quiénes somos? ¿Quién es Aarón y quién es Moisés? O sea, ustedes están murmurando contra Dios, ustedes están tentando a Dios, se están rebelando contra Dios. Y Pablo les recuerda esta palabra a los corintios. Y estas cosas, dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, pero están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, ese nosotros, ahorita, ¿a quién se refiere? Pues a mí y a ti, a todos nosotros. Esa palabra era para los corintios, sí, pero con aplicación hacia nuestros días. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Y es con respecto a la apostasía. No, yo estoy bien firme en el Señor. Bueno, mira que no caigas. Cuida que no estés escuchando lo que no debes de escuchar y escuchando a quien no debes de escuchar. Porque somos muy dados a escuchar a los que satisfacen nuestros corazones. Y los que nos incomodan no los escuchamos. Por eso a los papás no les hacemos caso ni les tomamos el consejo. Ay, tú no entiendes, tú ya estás grande. Son otros tiempos. Ay, que yo sé lo que hago. Porque te dicen cosas que van en contra de tu corazón. El que piense estar firme, mire que no caiga. El autor de Hebreos escribió lo mismo refiriéndose al contexto de Pablo en cuanto al pueblo de Israel. Hebreos 3:12 al 15. Escucha bien lo que dice este texto. Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apostatar del Dios vivo. Esa palabra apartarse es la palabra apostasía. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Fíjate, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón. Mira, esa es la voz que tenemos que aprender a escuchar, la voz del Espíritu Santo. Es la voz que nos va a permitir permanecer firmes y fieles al Señor hasta el fin, hasta la muerte. Es la voz que va a evitar que caigamos en la apostasía. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque es la voz que más te conviene escuchar. Pero muchos endurecen su corazón ante la voz del Espíritu Santo y abren su corazón a la voz de falsos profetas. Por eso Pablo le dijo a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque es la misma artimaña, la misma forma, el mismo modus operandi de la serpiente hasta nuestros días. Porque si viene otro predicando un evangelio diferente, o si viene alguien con un espíritu diferente, bien lo reciben. Bien lo reciben, dice. Pero es la voz, hermanos, del Espíritu Santo la que nos va a permitir permanecer firmes y fieles al Señor hasta el fin, lejos de la apostasía. Es la voz del Espíritu Santo la que nos va a evitar caer en el peligro de la apostasía. Pero la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros.
Cada uno es responsable de vigilar lo que estamos escuchando. Mira, yo no sé qué prédicas pones en tu casa. Yo no sé si en tu casa estás escuchando personas que ni siquiera conoces con doctrinas extrañas. Y al rato llego y te veo temblando. Oye, ¿qué tienes, hermano? No, el Espíritu Santo me tomó. Espérate, ¿qué estás escuchando? ¿Eso no te enseñamos aquí? Ah, pero es que la prédica estuvo bien intensa. Espérame, pastor. Ay, es el Espíritu Santo. Yo no sé lo que ustedes están escuchando en casa, o si escuchan algo de la palabra de Dios. Yo no sé si escuchan alabanzas o escuchan canciones seculares todo el tiempo. Pero es responsabilidad tuya vigilar lo que estás escuchando. En esta congregación y durante la semana tratamos de estar subiendo palabra de Dios. Pero es tu responsabilidad vigilar los tiempos en donde no estás expuesto a la palabra de Dios en esta congregación o por las personas que Dios designó en esta congregación. Es nuestra responsabilidad vigilar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si nuestros pasos van por el camino recto, por el camino eterno, o nos hemos desviado de la fe. Es tu responsabilidad, mi hermano. Y los tiempos son peligrosos. No tienes que ignorar lo que el Espíritu con claridad ha dicho a través de la palabra de Dios. Ahora, la apostasía es muy sutil. La apostasía es sumamente sutil. Ahorita nosotros leemos el texto de Génesis 3 del engaño de la serpiente a Eva y lo leemos y tú dices, ay Eva, ¿por qué caíste, mi hija? Pero porque tenemos la revelación completa. Pero yo te aseguro que la serpiente fue tan astuta, pero tan profundamente sutil, que logró hacer caer a esta mujer perfecta y santa. Y después a su marido. La sutileza de la apostasía, mis hermanos, tenemos que entenderla, conocerla. La incredulidad que produce la apostasía puede darse de manera pública, de manera arrebatada, grotesca, pero también puede desarrollarse de manera oculta en el corazón y permanecer ahí por muchos años. Y puede ir creciendo hasta que la conducta revela la incredulidad que hay en nuestro corazón. Hasta que nuestra conducta revela el abandono de la verdad de la palabra de Dios en la que hemos caído. Estos tiempos son muy sutiles para los cristianos, porque hay cristianismo al por mayor. Hay cristianismo, es como por ahí dijeron, ¿cuál es la mejor forma de ocultar un árbol? Pues mételo a un bosque. Hay tantos árboles que ya no supiste cuál árbol era. Si es un árbol diferente, se va a notar entre todos los árboles del bosque. Pero en nuestros tiempos, el cristiano se vende a peso el kilo. Muchísimos cristianos, de todo tipo, sabores, colores, doctrinas, filosofías, rifándose por todos lados. Me refiero a los solteros, cristianos solteros. Pero son muy sutiles, eso hace más sutil la apostasía en la vida cristiana, porque se va sembrando cosas en el corazón y la sutileza de la apostasía recae en que es paciente, espera, y se va sembrando en tu corazón esa rebelión contra la palabra, ese abandono de la verdad, y va creciendo con paciencia hasta que aquello se hace fuerte en tu corazón, y es cuando entonces por medio de tu conducta se revela que hay apostasía en el corazón, que hay apostasía en la vida de las personas. Pablo dijo que estos engañadores que hay en el mundo y que se meten en las iglesias, que se levantan de entre nosotros mismos,
Son engañadores sumamente astutos. En 2 Corintios 11:13 dice que son fraudulentos, pero que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Ahora, a nosotros pues no nos va a engañar un apóstol que venga a decirte que si das 100,000 pesos te van a dar 100 millones. Pues no, pero ¿qué tal alguien que llegue y te diga que no hay problema, que tú puedes echar tus mentiras piadosas, que el Señor sabe que estamos en un cuerpo de muerte? Ahí ya no es tan fácil, ¿verdad? O alguien que te diga que no te preocupes, tú puedes abandonar a tu familia y dedicarle el servicio a Dios. O alguien que te diga, no te preocupes, si tu esposa te hizo algo, tú déjala. O si ya no te gusta tu esposo, pues cámbialo. Ahí ya no es tan fácil, ¿verdad? La cuestión está en que estos se visten como apóstoles de Jesucristo. Satanás, dice mismo, se disfraza como ángel de luz y sus ministros de la misma manera. Fingen andar en la justicia de Dios. Y el día de hoy vivimos tiempos de muchas vanidades en donde sin darnos cuenta el hombre se ha posicionado como el centro del universo. El cristianismo de hoy es sumamente vanidoso, hermanos. Su actuar consiste más en la vanidad, en los círculos sociales, que en la palabra de Dios. Y ahí está el peligro de la apostasía, porque eso se va sembrando en el corazón. Y cuando menos piensas, eres una persona vana, vacía, sin fruto, sin fe. Dios mismo gira en torno a las necesidades de los hombres y no al revés. En este punto, nuestra búsqueda de Dios y nuestro servicio a Él van a depender de las ganas que traigamos de buscarlo, las ganas que traigamos de servirle. En este punto, hermanos, nuestra búsqueda de Dios y nuestro servicio a Dios van a depender de nuestras necesidades, no de la voluntad de Dios. Porque nos hemos hecho vanidosos a causa de la sutileza con la que estos ministros fraudulentos, estos espíritus engañadores, han sembrado en nuestro corazón la duda, la rebelión, el abandono. Y ya no depende nuestra búsqueda de Dios de su señorío sobre nosotros. No depende de cuán digno es Dios de toda tu alabanza, de toda tu vida, de tu corazón, mente, alma, cuerpo, fuerzas, de todo, no. Depende de tus necesidades. Depende de tus ganas que traigas. Depende de tu posición económica. Aquí es donde debemos de tener cuidado, porque puede estarse iniciando en nosotros lo que después se va a consumar como apostasía. Para al final, hermanos, cambiarse de iglesia y comenzar de nuevo. Me cambio de iglesia porque ya no me gustó lo que me decían ahí. Porque ya no me gustó lo que estaban hablando en esa congregación, porque no había manifestaciones del Espíritu Santo. Mira, hay rasgos, hermanos, que nos dicen que se puede estar produciendo la apostasía en nuestro corazón. Y son rasgos que se han venido arrastrando desde que inició la iglesia, hace casi 2000 años. Y uno de ellos es que comenzamos a igualar nuestros sentimientos, nuestras emociones y pensamientos a la palabra de Dios. Sí, es importante lo que dice la palabra de Dios, pero también es importante lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo. Cuidado, porque eso te está desviando de la fe. Jamás, hermano, en la vida vas a encontrar tú en la palabra de Dios que el Señor le dijera: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Tú qué sientes? No. Jamás lo vas a encontrar en las Escrituras.
Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Tú qué sientes? Jamás. Mira, ¿son importantes nuestros sentimientos y emociones? Sí, pero de ellos se ocupa el Señor. Y cuando tus sentimientos y emociones los dejas en las manos del Señor, no hay ninguna persona que los pueda cuidar con más ternura que Él. Pero tienes que confiar en lo que Él te está diciendo en su palabra, porque son expresiones de sus pensamientos de bien para con nosotros. Es la expresión de su voluntad. Pero cuando comenzamos con igualar nuestros sentimientos o pensamientos a la palabra de Dios, se está gestando en nosotros la apostasía. A mediados del siglo II se levantó una de las primeras herejías en la iglesia por medio de un hombre que se llamaba Marción, de donde surge el marcionismo. Este hombre comenzó a igualar lo que él creía a lo que estaba escrito. Desechó por completo el Antiguo Testamento y todas las demás cartas de la Escritura, a excepción de las cartas del apóstol Pablo. Los evangelios solamente se quedó con el de Lucas y en partes. Y de las cartas del apóstol Pablo desechó las que conocemos como cartas pastorales, porque él creía que no eran de Dios, porque atentaban contra lo que él sentía que debía ser la vida cristiana. Obviamente influenciado por una doctrina herética conocida como el gnosticismo, en donde lo que hace esta doctrina pues es quitarle toda la responsabilidad al hombre acerca de su propio pecado. Pero este hombre la introdujo y muchos siguieron este tipo de pensamientos. Este hombre fue el que comenzó con aquello que el día de hoy está muy marcado en las iglesias. Es que yo siento que es de Dios esto. Es que yo siento en mi corazón que Dios va a hacer esto. Es que yo siento en mi corazón que esto es de Dios. Es que Dios me dijo. Hay muchos el día de hoy con este espíritu de Marción. Marción lo hizo abiertamente y desechó la Escritura por completo, la mutiló. Pero muchos lo hacen en su corazón y en lo oculto. Escuchas la palabra de Dios y pues yo siento que esa palabra no es para mí. Entonces, ¿para quién es? ¿Para el diablo? ¿Para que se convierta el diablo? Pues no, es para ti, para librarte de caer en un corazón rebelde en contra de la verdad de Dios. Cuando comenzamos a seleccionar, hermanos, lo que queremos y lo que no queremos de la Biblia, nos convertimos en apóstatas. Cuando comenzamos a decir, ay, ahora sí estuvo buena la palabra, ay, ahora no estuvo buena la palabra, ay, ahora sí fue para mí, ahora no fue para mí, ay, esto no me gustó, esto sí. Estás a un punto de caer en la apostasía. Porque no puedes aceptar ciertas verdades de la palabra y rechazar otras verdades de la palabra. Mira, esto es lo que el mundo te está ofreciendo ahorita y lo está maquillando con el nombre de cristiano. Ahí ven las iglesias en donde las reuniones de jóvenes literalmente son antros. Pero en lugar de cerveza hay Coca-Cola. Y es igual de mala. Pero les dicen que se puede, que no hay problema, que pueden hacerlo y que Dios está contento con eso. No podemos aceptar lo que nosotros queremos de la palabra de Dios. Cuando hablamos lo que sentimos en lugar de hablar la palabra de Dios, cuando escogemos lo que creemos que debe de ser en lugar de lo que Dios manda, o cuando pensamos lo que queremos sin considerar lo que Dios dice, entonces, hermanos, estamos abandonando la fe. Estamos abandonando las verdades de la palabra de Dios. Otro rasgo es cuando optamos por el sensacionalismo en lugar de la palabra de Dios.
que fue otra herejía que se levantó también en los tiempos de los primeros siglos de la iglesia por medio de un hombre llamado Montano, quien se hizo a sí mismo la voz de Dios en la tierra y comenzó a enseñar mensajes sensacionalistas en donde la gente era cautivada por mensajes apocalípticos. Es decir, mensajes no aburridos de la palabra de Dios, sino lo que, a ver, pastor, ¿y esos 10 cuernos qué? Y luego se caen 3 y sale uno, a ver, ¿qué onda con eso? ¿Por qué no nos hablas de eso? Lo que muchos predicadores hablan, oye, ¿qué tiene que ver la guerra de Israel con los últimos tiempos? Eso me gusta. ¿La tercera guerra mundial es biológica? Si tú sigues pensando así, vas a tener la última guerra en tu casa antes de que se destruya por completo. Pero muchos optan por el sensacionalismo en lugar de la palabra de Dios y quieren mensajes sensacionalistas que muevan las entrañas, pero que no producen ningún tipo de carácter. Mira, muchos les gustan las profecías. A veces les gusta que lleguen y le digan, ay, ¿por qué no? Yo era uno de esos que de alguna manera yo deseaba en mi corazón que alguien llegara y me dijera, así dice el Señor, y empezara a decirme todo mi futuro. Hasta que entendí que la profecía bíblica no se refiere en lo absoluto a eso. La profecía bíblica es exhortación para cambiar nuestros caminos de maldad a los caminos de Dios. Velo en los profetas, por eso los apedrearon a todos. Pero muchos, ay, a ver, danos profecía. O así dice el Señor, y luego que lluvia de polvo de oro. Luego milagros, y que luego que nos pasen al frente y hay que llorar y sentirnos en el corazón. Llora, pero por tus pecados, que tu risa se convierta en llanto, tu alegría en tristeza. Es lo que dice Santiago, ¿no? Humíllate delante de Dios y Él te levantará cuando fuere tiempo. Pero muchos buscan las sensaciones y eso que piensan que los va a llenar. Hermanos, mira, eso te va a llevar a la apostasía. Cuando no haya sensación vas a desechar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo? Cuando Él ya comenzó a meterse a las verdades de Dios, lo crucificaron. Pero mientras les daba de comer, multiplicaba los panes, los peces, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, querían hacerlo rey. Pero cuando el Señor comenzó a hablarles de, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son como tumbas blanqueadas, por fuera están hermosos, por dentro están llenos de hueso de muerto. Generación de víboras. Ya no les gustó, crucifíquenlo. ¿A cuál de los profetas no mataron sus padres? Dice, ustedes están haciendo lo mismo ahora. Bueno, eso es apostasía, hermanos. Es apostatar, irnos en pos de lo que llena nuestras sensaciones, aunque no nos traiga ningún beneficio. Aunque nos traiga nuestras emociones como en una montaña rusa y que, ya quiero que llegue a la reunión para que me toquen y me caiga. Yo te puedo tumbar si tú quieres, hermano, pero eso no te va a dar vida espiritual, pero te tumbo con todo gusto. Pero de eso a que sea de Dios y que eso te lleve a un crecimiento espiritual, yo no te voy a mentir. Te diría que te vomito, pero no. Eso ya es asqueroso. Muchos se optan por esto, por lo que más allá de sacudir la vida espiritual para llevarnos a la santidad y a la justicia de Dios, simplemente llena nuestros sentidos espirituales, pero no nos anima a andar en el camino de la verdad. No nos anima a buscar ser imitadores de Dios como hijos amados. No nos anima a que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Otro rasgo es de aquellos que se inclinan por el misticismo en lugar de la palabra de Dios. El misticismo se refiere a ver la palabra de Dios como una alegoría. Es decir, siempre en la palabra de Dios está un mensaje oculto, místico y sobrenatural.
Aquellos que quieren ver en la palabra de Dios siempre algo que sea extraordinario, que sean milagros, que sean manifestaciones sobrenaturales. ¿Sabes por qué el día de hoy no ocurren los milagros que ocurrieron en el tiempo de Jesús? Porque no los necesitas. Tienes toda la palabra de Dios escrita. No necesitas ninguno de esos milagros para creer. Si los necesitas, eres un místico, no luchador, alguien que busca el misticismo, que busca lo oculto de la palabra de Dios, las alegorías. Pero aún se levanten los muertos, hermanos. Si no crees a la palabra, no vas a creer. Aún se te sane el cáncer, aún se te quite la diabetes o adelgaces 50 kilos. Si no crees a la palabra de Dios, no vas a creer. Siempre vas a estar buscando lo místico. Pero la iglesia, hermanos, el día de hoy se inclina mucho por estas cosas, abandonando la fe que es en Cristo Jesús. Apostatamos de la fe cuando queremos encontrarle mensajes ocultos a la palabra de Dios y alegorizamos todo lo que en ella está escrito. Mira, la Escritura, hay una forma de interpretar la Escritura según la hermenéutica. La hermenéutica nos marca las reglas de interpretación de la palabra de Dios para interpretarla correctamente. Y esta hermenéutica nos dice que la palabra de Dios se debe de interpretar en su modo literal, gramático e histórico. Esa es la forma de interpretar la Escritura. Es decir, que si te dice que es parábola, pues tómala como parábola. Si te dice que es poesía, pues tómala como poesía. Si te dice que es alegoría, pues tómala como alegoría. Si te dice que es narración, tómala como narración. ¿Es un hecho histórico? Entonces es historia. Pero muchos a lo histórico le quieren encontrar lo oculto. Y es ahí cuando caen en el error de buscar lo suyo en lugar de lo de Dios. Y se desvían de la fe. Porque ya cuando les hablan cosas que son textuales, literales en la Escritura, ¡ay, qué aburrido! Y estas son las generaciones que entraron a la tierra prometida. Y está hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Ay, yo creo que eso significa algo. ¿Cuántas ahí empiezan? 1, 2, 3, 4. Ay, es el 7, no es el 6, el 6 es del diablo. ¿Sabes que el 6 no es del diablo? El 6 es del hombre. Pero se desvían de la fe. Ahí se está iniciando la apostasía en el corazón. Hermanos, la apostasía comienza de poco a poquito en el corazón del hombre. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de lo que estás escuchando. Vivimos tiempos peligrosos en donde todas las cosas, hermanos, buscan llevarnos al abandono de nuestra fe. Todas las cosas. El mundo no es tu amigo. No es tu amigo. Deja de estar pensando en ti y el mundo corriendo como los Teletubbies en el parque. No. El que se constituye amigo del mundo es automáticamente enemigo de Dios, y lo que ofrece el mundo, que son los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo va a pasar junto con sus deseos. Los que buscan y hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Vivimos tiempos peligrosos y vivimos tiempos de apostasía, en donde el mundo busca llevarnos a la pérdida del valor de las palabras de Dios en nosotros. El mundo quiere que tú le restes valor a la palabra de Dios. Y por lo tanto, vivimos tiempos en donde el mundo quiere quitarte tu identidad en Cristo Jesús. La apostasía se da entonces cuando dejamos de escuchar a Dios para escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Cosas más sensacionales, cosas más místicas o cosas de interés común.
y las cambiamos y le damos un valor y un peso mayor al que la palabra de Dios tiene. Cuando le restamos valor a lo que Dios dice y le damos más importancia a lo que creo que es, a lo que siento que es o a lo que pienso que es. Vivimos tiempos peligrosos, hermanos. Y vivimos tiempos de apostasía. Cuidémonos de no caer en eso, amén. Pónganse de pie. Otro rasgo de apostasía, hermanos, es cuando queremos que la prédica dure 20 minutos. Cuando decimos, ay, el pastor ya se tardó. Estás cayendo en apostasía, hermano. No te creas, pero no pienses así, ¿sale? Piensa en la palabra de Dios como aquel buffet que dices, ya no me cabe, quiero más, pero ya no me cabe. Donde tú te vas y comes y comes y comes y comes y ya se te saltaron los ojos, pero sigues comiendo. Así piensa en la palabra de Dios. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre bueno y todopoderoso, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu advertencia. Gracias por tu amor que es inagotable. Gracias por siempre enseñarnos y advertirnos de cosas en las cuales estamos enfrentando y en las cuales podemos caer. Señor, bendice la vida de mis hermanos, bendice a tu iglesia en este lugar y danos la gracia y la sabiduría para honrar tu nombre, para permanecer firmes, fieles y constantes a ti hasta que tú vengas por segunda vez o nosotros vayamos a ti. Guárdanos, guarda la vida de mis hermanos, guarda sus corazones, guarda sus oídos y produce en nosotros la sensibilidad, Señor, para andar conforme a tu voluntad. Porque, Señor, tú nos hiciste participar de este tiempo, tú nos hiciste participar de tu presencia, de tu salvación, para que retengamos hasta el fin la confianza del principio, para que la fe que confesamos se manifieste como una verdad por medio del fruto que tu Espíritu Santo está produciendo en nosotros día con día. Ese fruto de carácter que es para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Jesús, porque para esto tú te diste en una cruz. Para esto tú entregaste tu vida, no para que rechacemos, abandonemos o nos rebelemos contra el Padre, como lo hacíamos antes, sino para que ahora podamos estar rendidos a su voluntad. Gracias, amado Dios, gracias porque tú nos diste un valor, tú nos diste una identidad. Tú pusiste en nosotros un propósito que va mucho más allá de lo vano, de lo placentero temporalmente. Nos diste una vida abundante y eterna. Y todo fue por tu amor y por tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado por nosotros en esa cruz. Gracias por habernos amado de la forma en la cual nos has amado. Ahora nosotros queremos darte todo lo que somos a ti, para que así, con aquel mismo amor con el cual tú nos has amado, nosotros podamos amarte, y no solo a ti, sino a todos aquellos que nos rodean. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Te amamos y esperamos siempre en tus misericordias. Gracias, Jesús. Abre tus ojos un momento. El día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor como un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros, como una forma de estimularnos a seguir viviendo la vida cristiana de la forma en la que la Escritura nos dice que es digno de Dios, por aquel sacrificio que el Señor hizo a nuestro favor. Van a pasar y van a entregarte jugo de uva, símbolo de la sangre de Cristo.
y también va a entregarte un pan, símbolo de la carne del Señor. Esto que hacemos, hermanos, es un mandamiento del Señor. La Escritura no nos dice cada cuánto hacerlo, simplemente dice que lo hagamos en conmemoración suya. Y como símbolo, esto no tiene poder adicional, no imparte gracia, no es un sacramento, como lo mencionan, no imparte gracia de ningún tipo, es simplemente un recordatorio de que Jesús, que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, un día tomó la decisión en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo de venir a este mundo, de tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que estando en esa condición de hombre, cumpliera con la voluntad de Dios, siendo fiel hasta la muerte y la muerte de cruz, en donde entregó su vida por nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna, para limpiarte de todo pecado y de toda maldad que nos hacía o nos constituía como enemigos de Dios. Nuestros pecados, hermanos, nos mantenían apartados de Dios, porque Él es santo. Mas sin en cambio, Jesucristo, por medio de su sacrificio, pagó nuestra deuda. Fue ese sacrificio expiatorio, esa propiciación por nuestros pecados, que apartó la ira de Dios de nosotros para recibirla sobre su propio cuerpo. El santo, el justo, fue muerto para que tú y yo no tengamos que morir jamás. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es precisamente un recordatorio de todas estas cosas. Es un recordatorio de lo que el Señor nos dijo que debíamos de hacer en conmemoración suya. Por tanto, yo te pido que cierres tus ojos un momento. No es necesario que la tomes si no quieres. Si tú no estás convencido de lo que Jesús hizo por ti en esa cruz, no la tomes. Si tú realmente crees en la salvación que es en Cristo Jesús, cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias porque por tu sangre derramada hoy yo tengo perdón de pecados. Porque tú decidiste venir a este mundo a morir en mi lugar. Yo merecía la cruz, mas sin en cambio tú la tomaste. En esa cruz, Señor, tú derramaste hasta la última gota de tu sangre y fue por mí, para que yo viva para ti. Gracias, Jesús, gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu de Dios, porque estuviste dispuesto a enfrentar tan grande dolor, tan terrible condena. Gracias, Jesús, porque fuiste hecho maldición por todos nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú estuviste dispuesto a ser abandonado por Dios en esa cruz para que yo no tenga que ser abandonado jamás. Y ahora estoy aquí, Señor,
disponiendo mi vida por ti y para ti. Gracias, Jesús. Gracias por haberme amado así, porque tu cuerpo fue molido, porque tu carne fue desgarrada por mí. Porque fuiste de tal manera desfigurado por los hombres, y eso fue por mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor con el cual nos has amado. Porque yo recibí, dice la Escritura del Señor, lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Puedes tomar y comer el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Puedes tomar el jugo de uva en memoria del Señor como símbolo de su sangre. Mantén tus ojos cerrados y dile: gracias, Señor, porque hoy reconozco por medio de este pan y de este jugo el sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz. Y quiero renovar mi compromiso contigo de seguir buscándote. Quiero renovar mi compromiso contigo de seguir conociéndote, obedeciéndote en todas las cosas y honrando aquel sacrificio en mi vida. Perdóname, que tu sangre derramada en esa cruz me limpie de toda maldad. Perdóname, perdona mis pecados, perdona las veces que te he deshonrado y ayúdame a andar como es digno de ti. Porque nada deseo más en este mundo que tu presencia. Gracias por ser tan paciente conmigo. Yo quiero confesar todos los días de mi vida y hasta que muera que tú eres mi Señor y mi Salvador. Mi único y suficiente Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias por haber pagado por mis pecados, por haberme comprado a precio de tu sangre. Recibe toda la gloria, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Y ayúdame a que esa gloria sea una realidad en toda mi manera de vivir. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, pues vayámonos con esto, con la palabra del Señor, con este recordatorio del sacrificio del Hijo de Dios por nosotros, que no sea algo superficial, sino que hayamos recordado el costo de nuestra salvación y lo que tuvo que pagar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que tú y yo podamos estar ahora invocando su nombre. Amén. Pues que Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos la próxima reunión, hermano. Muchísimas gracias.